Buenos días, otra vez aquí estoy. Ahora les voy a platicar un poquito de lo que les había prometido, de qué es lo que está sucediendo con esta pandemia, ¿sí? Les voy a mostrar aquí una interesante diapositiva. Son 4 líneas, ¿sí? Y de este lado tenemos la población del 100%, de este lado tenemos los porcentajes de defunción. Y aquí tenemos las personas que no presentan síntomas, los que presentan síntomas leves o moderados, los que presentan síntomas severos y los que presentan síntomas críticos. Aquí abajo el número de días de 0 hasta 25. Entonces, si aquí vemos en esta flecha que es cuando se obtiene el virus, es decir, cuando se contagia, cuando yo fui al supermercado y alguien tosió cerca o yo toqué algún objeto en el supermercado, luego me rasqué los ojos, ¿sí? Ese es el día 0. Ahí el virus entró a mi cuerpo. Y la mayoría de las personas, es decir, el 85%, o no presentan síntomas o presentan síntomas moderados. Y existe en todos estos 4 grupos un periodo de 0 a 5 días, donde definitivamente no nos vamos a dar cuenta. A esto le llamamos el periodo de incubación. Las personas, aquellas que no presentan síntomas, el 30%, van a tener inmunidad después del 5.º día, y esa inmunidad es permanente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el virus ya no les hace nada. Pero aquí arriba en esta línea punteada, ellos pueden contagiar. Y si se fijan, este margen llega al día 14. De ahí la razón para los 14 días en cuarentena. Ahora bien, ¿qué hacer si yo tengo síntomas leves o moderados? Es decir, nomás me duele un poquito la garganta, no tengo dificultad para respirar, mi tos es muy ocasional, ¿sí? Bueno, esos son síntomas moderados. No tengo fiebre, nomás me siento cansado, ligero dolor de cabeza. Y la mayoría de las veces estos síntomas suelen durar alrededor de 4 o 5 días y se quitan, como si fuera una gripa, ¿sí? Y después sigue el periodo donde ya hay inmunidad, es decir, donde ya no podemos contagiar a los demás. El virus ya no nos puede hacer nada, pero todavía podemos contagiar a los demás. Y esto se prolonga hasta 3 semanas después de que tuvimos el contacto con el virus. Es decir, más o menos alrededor de 10 o 12 días de que se nos quitaron los síntomas. El otro problema que sigue es, y afortunadamente es un 10% de la población, es aquel grupo que no presenta síntomas los primeros 4 o 5 días, pero luego desarrollan síntomas severos. ¿Qué quiere decir esto? Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dificultad para respirar, ¿sí? Sensación de opresión en el pecho, queda uno prácticamente sin posibilidades de moverse. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente posiblemente requiera oxígeno suplementario, es decir, requiera hidratarse porque no puede comer, porque tiene náusea, porque tiene diarrea. Entonces, estos son los pacientes que requieren hospitalización. No existe hasta ahorita un tratamiento específico para la infección por el COVID-19. Sin embargo, sí sabemos que cuando le damos medidas de soporte, es decir, lo hidratamos, lo cuidamos, lo tenemos bien nutrido, este paciente se puede recuperar en alrededor de otra vez más o menos 10 días, 8 días. Y de ese paciente de aquí va a ser inmunidad, es decir, el virus ya no le hace nada, pero sigue siendo contagioso, sigue contagiando. Es decir, tenemos que tomar precauciones contra eso. Aquí en este grupo, más o menos de 100 que se encuentran en esta línea con síntomas severos que requieren hospitalización y que no se mueren, bueno, pues sí, hay un 15% de posibilidades de morirse. Ahora, los críticos, que afortunadamente más o menos son 5 de 100, ¿sí? El mismo periodo de no síntomas de 4 días, pero los síntomas severos
Esa sensación de no puedo respirar, esa sensación de me falta aire, esa sensación de fiebre de más de 39 grados, esa sensación de malestar es más aguda, muchísimo más severa. Generalmente es 1, 2, 3 días y el paciente va a requerir hospitalizarse y requerir el uso de un ventilador, es decir, conectarlo a una máquina para que sus pulmones se puedan expandir, pueda haber el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono y se pueda resolver el paciente que no se muera. Ahora, esto puede durar también alrededor de 8, 10, 12 días y una de dos, o se cura o se muere, ¿sí? De estos pacientes, más o menos de ese 5%, la mitad no sobrevive. Vuelvo a hacer hincapié, el periodo de contagiosidad existe. En estos dos últimos grupos, el mayor riesgo es para nosotros los que trabajamos en la salud, para los médicos que estamos en contacto directo con estos pacientes. ¿Cómo evitar llegar a estos dos grupos? Evitando que se riegue el virus, quedándonos en casa, estando bien alimentados, haciendo buen ejercicio, tomar bastantes alimentos que contengan vitaminas, que contengan minerales, es decir, los granos, el frijol, el elote, el arroz, los garbanzos, las habas, las verduras, las zanahorias, las calabacitas, los chayotes, alimentarnos bien. El alcohol es un factor de riesgo de complicaciones. El uso de antiinflamatorios como el naproxen, todo aquello de ibuprofeno, son riesgo. Por favor, no se automediquen. El paracetamol, aunque se enojen algunos de los pacientes porque dicen, es que voy y nada más me dieron paracetamol igual que a todos. Bueno, pues yo lo siento mucho, pero pues eso es lo más importante, eso es lo que hay que hacer. Entonces, no podemos hacer nada más. Quédense en casa, por favor. Muchísimas gracias.